En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, gracias por estar tan atentos, gracias por las oraciones que han elevado por un siervo. Hoy martes tenemos la dicha de tener con nosotros nuestra queridísima hermana Solange desde Venezuela. Vamos a tener un tema muy bueno para gloria y honra de Dios. Yo allá aquí la tengo en pantalla y quiero darle como siempre una sincera y cordial bienvenida. Muy buenos días, hermana Solange, que los ángeles del Señor acampen alrededor de su hogar. Igualmente para usted, mi querido hermano Sandy, muy buenos días. Y digo el ejército de ángeles que acampa alrededor suyo y de su familia. Y bueno, aquí estamos feliz, si se puede decir, porque vamos a llevar la palabra del Señor a muchas personas que se conectan en este canal. Dándole gracias a Dios por una batalla que hemos librado la semana pasada en el nombre del Señor, y el Señor ha salido victorioso, porque el Señor ha roto las cadenas del enemigo que tenía atado a mi sobrino, y gloria a Dios por eso. Atado el enemigo, literalmente estamos hablando, y se libró una batalla el día martes, cuando yo estaba conectada con usted, estaba en ayuna precisamente en ese día por esa situación, y el sábado bajó a las aguas bautismales, gloria a Dios. Así que estamos librando batalla. Y el día sábado, cuando fui a compartir con los hermanos de la iglesia pentecostal, llegó un hermano a unirse al grupo, un hermano pentecostal, a unirse al grupo y que oraran por él, porque él iba a predicar esa verdad que él estaba conociendo. Así que, hermanos, estamos rodilla en tierra. Gloria a Dios. Bueno, ya nuestros corazones, vamos a orar para que nuestros corazones estén preparados para recibir el mensaje. Hoy vamos a tener un tema muy bueno. Sería bueno que usted tome nota y que lo vea desde el principio hasta el final. Vamos a ver el diezmo olvidado. ¿Se ha preguntado usted si había un diezmo que estaba olvidado? Vamos a verlo eso hoy con la ayuda de nuestro Dios. Mi hermana, le voy a invitar para que me acompañe en una humilde oración, para que usted nos dirija en oración. Excelentísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias por todo el amor y la misericordia que tú has tenido para con este mundo que ha caído en pecado. Gracias por tu amor y por tu paciencia. Y en este momento que se va a exponer tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, tanto en el hogar del hermano Sandy, así como también aquí en este lugar, y cada persona que va a oír este mensaje, que también sea dirigido y motivado por tu Santo Espíritu para tener el entendimiento y poder comprender y discernir tu palabra. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta hora, y bendice cada persona con su familia, y que tú suplas las necesidades de cada uno conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, como le decía, manténganse atentos. Si ustedes quieren, busquen una pluma y un papel y vayan haciendo notas de las informaciones que nuestra hermana Solange, que siempre lo hace, como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Conforme a eso vamos a hablar. Adelante, hermana Solange. Bueno, como ya ustedes han oído al hermano Sandy, el título del tema o el estudio, a mí me gusta siempre decir el estudio, no el tema, sino el título del estudio que nosotros vamos a tener hoy es el diezmo olvidado. No sé cuántos de ustedes sabrán que hay un diezmo en el olvido y qué ha pasado con este diezmo.
porque todo el mundo, porque tuve que sacar este estudio, porque hay mucha gente que está preguntando acerca del diezmo, aun cuando el hermano Sandy dio un excelente tema en estos días pasados acerca del diezmo y a quién era que se le debía entregar el diezmo. Pero hoy vamos a hablar del diezmo que está olvidado y aparte de eso, anexar y poder apoyar lo que predicó el hermano Sandy con referente al diezmo en estos días pasados. Amén. Pero en sí, hablar del diezmo que está olvidado. La explicación que se nos ha dado a nosotros acerca del diezmo en la iglesia adventista, hermano Sandy, usted me ayuda, ¿cuál es la explicación que se ha dado siempre del diezmo? Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, ¿verdad? Que si nosotros damos ese diezmo, bueno, la bolsa va a ser como apretada, remecida y que debemos pagar el diezmo para que recibamos las bendiciones, ¿cierto? Eso es lo que se nos ha dicho acerca de nosotros del diezmo y hacen énfasis de que el diezmo hay que darlo. Y aparte de eso, la explicación que dan del diezmo es que el diezmo es para pagarle a los pastores y a los ministros que trabajan en la iglesia. Eso es lo que se nos ha explicado básicamente a nosotros del diezmo. Ahora, yo hago la pregunta, ¿cuántos diezmos hay? Y lo dice la Biblia. ¿Cuántos diezmos hay? Hay muchas personas, hermana Solange, que no saben esto. Bueno, hoy vamos a aprender por la gracia del Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar para aclarar en parte esta verdad, porque eso es lo que estamos nosotros por la gracia del Señor, porque Él es el que lo ha hecho, por la gracia del Señor, a través de este canal que el Señor le permitió abrir al hermano Sandy, tratar de aclarar muchas dudas que hay en el pueblo del Señor. Y amén por eso. Cuando Dios instituyó al pueblo de Israel como nación, estableció la ley del diezmo. Pero muchas personas piensan que esa ley del diezmo la estableció el Señor cuando instituyó al pueblo de Israel como nación. Pero resulta que no es así. Y dice aquí, el Señor no habló de un diezmo cuando instituyó al pueblo de Israel como una nación. No habló de un diezmo. Y que eso es lo que básicamente nos han enseñado a nosotros. Un diezmo. Siempre nos hablan de un diezmo, ¿verdad que sí? Ahora, vámonos al libro de Génesis. Nosotros vamos al inicio. Vámonos al libro de Génesis. Génesis 14. Y dice la palabra del Señor acá, Génesis 14, 18 al 20. Y este es unos versículos que lo hemos leído siempre, pero vamos a tratar de aclarar algunas cosas aquí. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí esto es importante. ¿Cuándo Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? ¿Cuándo se lo dio? ¿Quién obró primero? ¿Abraham entregando los diezmos o Melquisedec dando primeramente el pan y el vino y la bendición a Abraham? Melquisedec primero. Exactamente. Melquisedec, ¿verdad? Después que hizo su trabajo, óigase bien, hermano, después que Melquisedec hizo su trabajo de darle a Abraham
el pan, que en este caso es la comida, ¿verdad? Le dio vino, que en este caso es un refrigerio, y después lo bendijo. Después que Melquisedec hizo su trabajo, entonces fue que Abraham le dio los diezmos. Y eso es importante, hermana Solange, porque aunque sé que quizás no es el tema, también, ¿quién era Melquisedec también? Exactamente, porque aquí dice que Melquisedec era sacerdote. Aquí lo acabamos de decir en el versículo 18. Melquisedec era sacerdote de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice allí la palabra del Señor. Y lo que quiero enfocar en esta partecita aquí que estoy leyendo esto, es que Melquisedec, para recibir el diezmo, primeramente hizo un trabajo. Le dio a Abraham pan, le dio vino y lo bendijo. Y después que él hizo su trabajo, fue que recibió el diezmo. Vaya, entonces el diezmo no es el resultado de la bendición viene primero, entonces. Exactamente, el Señor da las bendiciones y el otro que va a trabajar va a recibir las bendiciones si hace su trabajo debidamente también. Ese es para que usted vaya viendo cómo se va desarrollando la cuestión aquí, ¿verdad? Entonces, el pastor en ese caso, que era Melquisedec, o el sacerdote, porque era el sacerdote, no recibió los diezmos antes de realizar su trabajo. Bueno, ahora sí entendí. Ya sí entendí. Usted sí entendió. Perfecto, hermano. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Él no recibió los diezmos antes de trabajar. Recibió los diezmos después que realizó su trabajo, después que dio el pan, el alimento, después que dio el vino, el refrigerio, después que bendijo a la persona, entonces se recibió su pago, recibió el diezmo. Ahora sí entendió el hermano Sandy, y menos mal que así como entendió el hermano Sandy, van a entender muchos. ¿Ven? Tremendo. Para que el Señor esté agradado, hermano Sandy, para terminar de aclarar este pedacito aquí, para que el Señor esté agradado de que los pastores reciban el diezmo, tienen que trabajar y hacer su obra. Aclarando este pedacito. Ahora, en Génesis 28:22, Génesis 28:22 dice la palabra del Señor. Génesis 28:22 dice la palabra del Señor acá. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Jacob. ¿Cuánto Jacob dijo eso? Dijo que iba a apartar de todo lo que Dios le diera. Él iba a apartar ese diezmo para el Señor. ¿De dónde sacaba Jacob que él iba a sacar un diezmo? ¿De dónde sacó Abraham darle los diezmos a Melquisedec? Si es que la tribu de Leví todavía no existía. Apenas Jacob iba huyendo de su hermano, ¿verdad? No había conocido a Lea ni a Raquel cuando él dijo esas palabras. Entonces quiere decir lo que dice acá, de donde ahora vamos a leer Génesis 26:5, lo que dice la palabra del Señor aquí. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué había hecho Abraham? Obedeció a la palabra de Dios a plenitud. Había cumplido los estatutos del Señor, sus mandamientos y sus leyes. Quiere decir que a Abraham se le había instruido con respecto a la ley del diezmo. Esto queda aquí sobreentendido.
Y Abraham lo cumplió, se lo dijo a su hijo Isaac. Isaac se lo enseñó a sus hijos, para poder ellos tener conocimiento de que había una ley establecida con respecto al diezmo. Entonces, la ley del diezmo, para empezar por acá, no se instituyó cuando Dios sacó al pueblo de Israel para escoger a la tribu de Leví y ponerlos como sacerdotes y que trabajaran en el ministerio del santuario. Ya esa ley existía. Fue mucho Aclarando, antes. Fue mucho antes del Éxodo. Exactamente, mucho antes del Éxodo. Ok, ahora vamos a buscar en la palabra del Señor en Levítico 27:30 de quién en realidad es el diezmo. ¿De quién es el diezmo? Si el diezmo es del sacerdote, si el diezmo es del pastor, si el diezmo es del levita, si el diezmo... ¿De quién es el diezmo? Y la palabra del Señor nos lo va a decir Levítico 27:30. Levítico 27:30, y dice la palabra del Señor acá: y el diezmo de la tierra, y así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? De Jehová. El diezmo es de Jehová. Y cuando algo es de una persona, esa persona es la que toma la decisión a quién se lo da. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Con quién lo quiere compartir? ¿Verdad, hermano Sandy? Porque es el dueño. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando ya tenía establecido su ley del diezmo. Eso fue lo que hizo el Señor, introducirlo en la tribu de Leví cuando los escogió a ellos para que ministraran en el santuario. Ahora, vamos a ver quién allí en esa tribu exactamente, quiénes eran los que recibían el diezmo y ministraban ese diezmo. Porque dice, los diezmos hay que dárselo a los pastores, hay que dárselo. Vamos a ver quién los recibía en la tribu de Leví. Y nos vamos en el libro de Número 18. Y que conste que la hermana Solange no está diciendo que los ministros que hacen su trabajo, que son pocos, que lo hacen fiel, no lo reciban. Eso no es lo que ella está diciendo. Ella está estableciendo lo que dice la Biblia. Exacto. Aquí eso todo lo vamos a aclarar, hermanito. Todo lo vamos a aclarar. Y precisamente vamos a leer en el libro de Número 18, del 1 al 28, porque tenemos que leer esto con mucho cuidado. Porque por no leer, entonces es que ignoramos muchas cosas y nos dejamos engañar con los que vienen y nos dicen cualquier cosa. Entonces, en el libro de Número 18, del 1 al 28, dice la palabra del Señor así. Dice, aquí dice, sostenimiento de sacerdotes y levitas. Cuando aquí dice sostenimiento de sacerdotes y levitas, quiere decir que no todos los levitas eran sacerdotes. Porque si los levitas todos eran sacerdotes, aquí no dijera sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Muy cierto, hubiera una redundancia. Exactamente, dijera el diezmo de los sacerdotes o el diezmo de los levitas. ¿Verdad? Ok, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevará el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Los levitas eran para hacerles servicio a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, porque los levitas tenían ministerio para trabajar en todo lo que eran las áreas del santuario, menos en el lugar santo y en el lugar santísimo.
porque ahí entraban solo los sacerdotes y en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Y dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Está viendo que ni siquiera los de la tribu de Leví, que no fueran del padre de Aarón o de la familia real de Aarón, no podían acercarse a los utensilios santos, porque podían morir. Y dice, y se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vosotros, a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dado a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era el trabajo que ellos van a hacer, en el ministerio del tabernáculo de reunión, para servirle a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Los sacerdotes eran los hermanos de Aarón y los sumos sacerdotes era Aarón junto con el linaje de Aarón. Y dice aquí, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro. ¿Está viendo? Santuario, lugar santo, velo adentro, lugar santísimo. Y dice, velo adentro y ministraréis, y os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Ve lo que Dios le está dando a Aarón, de lo que Aarón iba a recibir junto con sus hijos, y otra parte iban a recibir las hijas, porque habían unas ofrendas de las cuales las hijas, las mujeres, no podían participar. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. Esta será tuya, la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. No estamos hablando aquí de diezmos, ofrendas que le iban a entregar. Y dice, y en el santuario la comerás tú, y la comerán todo varón, comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por cuanto por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa la comerá. Cuando dice todo limpio, era porque ningún extranjero, porque ellos compraban esclavos y ningún extranjero podía participar de esa ofrenda. Solo Aarón y los hijos, y algunos no podían las hijas, pero otras sí podían las hijas. Y dice, de aceite de mosto y de trigo y de todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti, las he dado. La primicia de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, será tuya. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Y todo lo que abre matriz de toda carne que se ofrezca a Jehová, así de hombre como de animal, será tuyo. Pero harás
que se redima el primogénito de los hombres. También harás redimir el primogénito de los animales. De un mes harás efectuar el rescate de ellos por un ciclo, por 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirá. Sacrificio de sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Aarón tenía que sacrificar este animal. Ahí no había ofrenda para Aarón, sino solamente una parte de la carne de ese animal. Y dice, la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por pacto perpetuo. Aquí está hablando de diezmos en algún momento, nombró diezmos. En ninguna parte. No, en ninguna parte. Y dijo, el 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni ellos tendrán parte, Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Tú no tendrás derecho a nada de los demás de ellos, sino que lo que venga de ofrenda exclusivamente para Jehová, esa va a pertenecer a ti. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví, ve que aquí está haciendo, ahora empezamos, ¿verdad? Con la tribu de Leví. Ahí está haciendo una distinción. Aquí, exactamente. Ahora aquí va a emplear ahora de la tribu de Leví, que no eran los sacerdotes, ni los que ministraban en el lugar santo, ni mucho menos en el lugar santísimo. Eso es importante, eso que usted está diciendo, hermana Solange, porque tradicionalmente se nos ha enseñado que el ministerio pastoral representa a la tribu de Leví, y ahí, según lo que usted está leyendo, no es así. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra y todos tienen la Biblia en su casa y la pueden leer muy detenidamente. Y dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví los diezmos. ¿Quiénes eran los que iban a recibir los diezmos? Los hijos de Leví. Los hijos de Leví que estuvieran por la parte afuera, ¿verdad? Que no tenían que entrar en el lugar santísimo. Ellos eran los que iban a recibir el diezmo. Y oiga, le di el diezmo en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos servirán en el santuario del tabernáculo de reunión. Ellos iban a prestar un servicio en el tabernáculo. Y dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Tenía que recibir todos los de la tribu de Leví, porque ellos no se podían acercar al santuario, el pueblo de Israel. Más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestro descendiente, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ve que aquí Dios le está hablando a Aarón primeramente. Ahora aquí dice que le está hablando a Jehová en el 26. El 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablará a los levitas. Ve lo que le está diciendo ahora a los levitas. Y les dirá, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad,
vosotros presentaréis de ello ofrenda mecida a Jehová, el diezmo del diezmo. Dice acá, y se os contará vuestras ofrendas como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que reciban de los hijos de Israel, y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Quién era que le iba a dar el diezmo al sacerdote Aarón? Los levitas. Después que ellos recibieran el diezmo, porque ese diezmo le pertenecía a ellos iban a hacer una ofrenda mecida, y era que ellos iban a sacar el diezmo del diezmo para entregárselo a el sumo sacerdote. Para entregárselo al sumo sacerdote. Ahora, vamos ahora con el diezmo olvidado, porque ese es el estudio que vamos a tener. Eso es lo que que leí primeramente, es para aclarar quiénes eran los que iban a recibir el diezmo y desde cuándo está establecida la ley del diezmo. Ahora vamos con el diezmo que está olvidado. Eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 28, 29. Y dice la palabra del Señor aquí. En Deuteronomio 14, en el versículo 22, el subtítulo que está aquí dice la ley del diezmo. Y el versículo 28 y el 29, hablando allí cómo se iban a distribuir el diezmo, dice aquí el 28 al 29, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tu mano hiciere. ¿Cuándo era que el Señor los iba a bendecir por entregar el diezmo? Cada 3 años tenían que sacar un diezmo para los pobres. Yo no lo veo ese hoy día. Nunca he visto que cada 3 años. Nunca he visto que cada 3 años. Bueno, está bien. Bueno, y precisamente por eso es que vamos a estudiar, hermano, porque es por eso que estoy diciendo el diezmo olvidado. El diezmo olvidado. Entonces dice, vas a sacar cada 3 años, en un lapso de 7 años, los israelitas tenían que sacar 2 veces, en un lapso de 7 años, porque era cada 3 años, sacar 2 veces en ese lapso de 7 años un diezmo para compartirlo con la viuda, con los extranjeros, con los huérfanos y con todos los desvalidos que estaban en el pueblo de Israel. Eso es lo que dice acá. Y en el libro de Deuteronomio 26:12, igualmente, que eso es lo que nos dice, 26:12, dice la palabra del Señor aquí. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, es lo que dice aquí, en el año tercero, porque todos los años ellos le iban a dar el diezmo a los levitas, pero en el año tercero, que se llamaba el año del diezmo, dice aquí, Deuteronomio 26:12, el año tercero darás también al levita, al extranjero, huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. ¿Cuántos diezmos eran entonces, hermano Sandy? 2 diezmos. Uno para los levitas, porque los levitas tenían que compartir hacer una ofrenda mecida, compartirlo para entregarlo al sumo sacerdote, y el otro diezmo que habla, cada 3 años tenían que sacar un diezmo para los pobres. Yo le pregunto a usted, ¿quién habla de ese diezmo en la iglesia? No solo en la iglesia, no he visto casi en YouTube en parte. Fue primera vez que alguien se atreve a tocarlo así, de esa manera. El sábado pasado me invitaron
me invitaron a predicar a una iglesia. Yo dije, bueno, las aguas ya se están bajando la marea, pero creo que a partir de ahora van a subir la marea otra vez. Van a subir las mareas, hermano. Las mareas van a subir. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles con respecto a esto. Hechos de los Apóstoles, página 271. Oiga lo que dice aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. El título es Una iglesia generosa, es el título. Y dice en la segunda página, dice acá la profeta, el pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de sus siervos. Se especificaba divinamente numerosas dádivas y ofrendas. Bajo el sistema judío se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de libertad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. Aquí está hablando la profeta que eran dos diezmos, una para el sostén de los que estaban trabajando en la obra de Dios y el otro diezmo era para sostener, para abrigar a los que estaban necesitados en el pueblo. Está clarísimo. Está clarísimo. Y ahora es que vamos a aclararlo, hermano. Ahora es que esta agua se va a poner cristalina. Entonces dice la palabra del Señor, este diezmo, hermano, que es el que nadie habla, que se había olvidado y había quedado en el tiempo en el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que tienen el mismo tema, pronuncia los 8 ayes y entre uno de esos ayes él le hace énfasis a los dirigentes del pueblo de Israel que estaban robándose ese diezmo. Y ahora es que vamos a leer en el libro de Mateo 23, el libro de Mateo 23, dice la palabra del Señor. Dice acá, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Y en el libro de Lucas, en el libro de Lucas 11, Lucas 11:42, dice la palabra del Señor, que es el mismo ay, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando el Señor le está pronunciando este ay a ellos, es porque el Señor le está dando una reprensión, porque en el pueblo de Israel se había dejado de cumplir la parte de recoger el segundo diezmo cada 3 años. Y eso lo vamos a confirmar con el libro, deseado de toda la gente. Y para un buen entendedor, hermana Solange, para un buen entendedor ya puede ir cogiendo, porque en el segundo diezmo era donde realmente se manifestaba el amor, porque era equitativo, era para alentar las necesidades. Eso es correcto. Y ahí, en ese segundo diezmo, era que el Señor le estaba dando, ¿verdad?, las bendiciones, porque ellos estaban compartiendo, porque el otro prácticamente ser como una obligación. Bueno, esto le pertenece a Dios y hay que llevarlo. Pero lo otro era, ellos tenían que disponer de su corazón, sacar para dar.
Y cuando dice ya en el libro de Malaquías, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas, se estaba refiriendo, no, ellos llevaban su diezmo al santuario, a lo que le correspondía a los levitas. Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, era que no le estaban dando a las viudas y a los huérfanos lo que el Señor le había mandado a dar. Ese era el robo que tenían ellos. Ahora, eso se hace evidente, hermana Solange, porque si cada 3 años, como bien lo está diciendo la Biblia, tenían ellos que repartir ese diezmo, significa que tenía que haber algo acumulado. Ahora entiendo por qué el texto dice: traigan los diezmos al alfolí, al almacén, y haya alimento en casa. Gloria a Dios, hermano Sandy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La bendición era si entregaban el diezmo a los pobres y recogían para darle a lo más menesteroso. Entonces, aquí en el libro Deseado de toda la gente, en la página 562, dice: aye sobre los fariseos. Aquí va a hablar de los ayes que pronunció el Señor Jesucristo en el libro que está registrado en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y dice acá así. Dice: era el último día que Cristo enseñaba en el templo. La atención de todos los que formaban las vasta muchedumbre se habían reunido en Jerusalén y habían sido atraídas a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y atento a la contienda que se había desarrollado. No habían perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Oiga bien, hermano, nunca se había presenciado una escena tal. Esta última escena que tuvo el Señor Jesucristo explicando y exponiendo la palabra del Señor en el templo, nunca se había presentado una escena tal, y ya lo vamos a ver por qué. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en la mano los rollos de los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba sereno delante de ellos con la dignidad de un rey, como investido de su autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. ¿Qué era lo que había y abrigaban en el corazón los fariseos, los sacerdotes y todos los que estaban allí? Esta gente lo único que querían era la vida del Señor Jesucristo, matarlo. Eso era lo único que pasaba por su mente. Ahora, pero como el Señor Jesucristo sabía que ya él estaba casi por ser entregado para morir, el Señor Jesucristo, antes de ser entregado, tenía que abrir su boca como buen atalaya, que era el Señor Jesús. Abrir su boca como buen atalaya y alzar la voz y denunciar el pecado que había acumulado en el corazón de estos hombres. Y ya vamos a ver qué dice aquí. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro. El Señor había hecho frente a cada desafío que le hacían ellos, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. ¿Qué había en los sacerdotes y en los fariseos? Errores y tinieblas.
había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente, sin embargo, Cristo tenía aún una obra que hacer. Vamos a ver cuál era la obra, la última obra que el Señor Jesucristo tenía que hacer en este lugar con esta gente. Y dice, le quedaba todavía un propósito por cumplir. ¿Cuál sería ese propósito que le quedaba por cumplir al Señor? Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por la fe ciega en un sacerdocio corrompido. ¿Cómo estaba la gente? Wow, un cuadro vivo de lo que se está viviendo hoy día. Hermano, un cuadro vivo. La gente estaba ciega. Hermano, aquí dice, esto lo que da es bueno, imagínense. Ciega por la tradición de un sacerdocio corrompido. Cristo, oiga lo que dice, Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto claramente delante de la gente. Bueno, hermana, ahí hay un detalle que ya no es diezmo olvidado. Ahí volvimos y caemos en el tema de la gente que dice, no, que esas verdades ustedes no pueden andarla diciendo así, porque si alguien la ve en internet y quiere meterse a la iglesia no se va a meter. Ahí lo dice claro. Me gustaría que repita ese pedacito. Lo repito, hermano. Cristo debía romper esas cadenas porque los tenían atados, engañados, ¿verdad? Con tradiciones, y ellos tenían una fe ciega en los sacerdotes y en los fariseos. Y Cristo debía romper esas cadenas y revelar el carácter de los sacerdotes y gobernantes fariseos de los fariseos que debían ser expuestos plenamente delante de la gente. Tenían que ser expuestos allí. En toda esa vasta muchedumbre, el Señor aprovechó. Yo le voy a decir a ustedes quiénes son estos que están aquí, que ustedes creen ciegamente en ellos, que los tienen envueltos en sus mentiras y en sus engaños. Ya yo les voy a decir quiénes son ellos. Hermano Solange, deme la cita. Deme la cita. Esta es el capítulo 67. Libro deseado de toda la gente. El título se llama Los ayes sobre los fariseos. Ok. Porque esa cita está clarísima. Dice que delante de la gente se lo dijo. Sí, tenía que ser expuesto plenamente es delante de la gente. Que ahí, o quitarle las máscaras que ellos tenían ahí delante de todo el mundo. Porque entonces dice aquí, y además, vean lo que dice aquí, hermano, más abajito, y además enseñaban muchas cosas contrarias a las escrituras. ¿Qué hacían? Enseñaban muchas cosas contrarias a las escrituras. Y cuando el Señor Jesús entonces toma la decisión de enfrentarlos a ellos para revelar el verdadero carácter de estos dirigentes, es cuando empieza entonces a pronunciar los ayes. Y fueron 8 ayes que el Señor pronunció, 8 engaños donde ellos tenían al pueblo sumergido. Porque el título del tema es ayes sobre los fariseos. Y dice aquí, entonces, en la página 568, porque quiero ubicarme donde el Señor
le hace énfasis donde tenían el diezmo de los pobres olvidados. Y dice aquí lo siguiente: el Salvador continuó denunciando a los escribas y a los fariseos. ¿Qué estaba haciendo el Señor, hermano? Denunciando a los escribas y los fariseos. Delante del pueblo, delante de esa vasta muchedumbre que había llegado de cerca y de lejos, los estaba denunciando. Y entonces le dice aquí: los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Aquí no estamos hablando ni inventando nada. Aquí la palabra de Dios está diciendo lo que estaba sucediendo. Y dice aquí, hermano, la condición en la que estaban estos dirigentes. Dice: y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. ¡Wow! Tremendo. Tremendísimo. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. Y entonces, ¿qué dice el libro de Isaías capítulo 1 y el capítulo 59? ¿Cómo le dijo el Señor a Isaías cómo estaba el pueblo? ¿Cómo le dijo? Hijos depravados. No le dijo, generación de maligno. También dice ahí, la justicia se había puesto lejos. ¿Estaba la justicia lejos, hermano? La justicia se había puesto lejos, la verdad tropezó en la plaza y ellos estaban cubiertos de tinieblas. Eso es lo que dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 59. Esta gente manejaban las cosas todo a sus propios intereses, hermano. Entonces, entre uno de esos ayes, por eso es que el Señor le dice este ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo más grave de la ley. ¿Cuál era lo más grave de la ley? Es al saber el juicio y la misericordia. Porque todos los diezmos se los estaban agarrando los levitas, los sacerdotes, los fariseos y toda esa gente. Ellos eran los que estaban acaparando todo ese diezmo. Y ellos se habían olvidado de los huérfanos, se habían olvidado de los menesterosos, se habían olvidado de las viudas. Y en este mismo libro dice, y de los enfermos, en este mismo libro dice que aún las viudas que les quedaba alguna cosa que le dejara el esposo, inventaban alguna ley, manipulaban las leyes para quitarle lo que le habían dejado. En la cita anterior decía también que dejaban pasar muchos errores por grandes sumas de dinero. ¡Wow! Eso es terrible. Exactamente. Y dice, los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad eran descuidados. ¿Cómo eran, hermano? Descuidados. ¿Quién estaba pendiente entonces de las viudas? De los huérfanos, de los enfermos, de los extranjeros. ¿Cómo estaba el diezmo? ¿El segundo diezmo? Olvidado. Claramente. Aquí no tenemos más nada que inventar ni decir. El segundo diezmo estaba olvidado, hermano. Estaba olvidado. Esa reprensión que dio el Señor, que el Señor le dio a esos sacerdotes y a esos dirigentes en el pueblo de Israel en ese día,
Los discípulos la entendieron clarito, así como lo está entendiendo usted y así como lo estoy entendiendo yo. Ellos lo entendieron claro. Y es por eso que cuando se presentó la emergencia, entonces, en la iglesia apostólica, ellos toman la decisión de formar el ministerio de los diáconos. Ahora vamos a ver si esto es verdad, porque todo lo vamos en nosotros escrito está. En el libro de Hechos de los Apóstoles, páginas 73 y 74, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice acá, nosotros sabemos que se presentó una emergencia en la iglesia, ¿verdad? Cuando empezó a crecer. Y hubo una gran queja entre las viudas y la gente, que si uno recibía más, que si el otro recibía menos, y empezó ese problema. Satanás quería sacar ventaja de eso, que el Señor los reprenda en este momento. Y dice, los discípulos de Jesús habían llegado a una crisis. ¿Qué se había presentado en la iglesia? Una crisis. Una crisis. Por eso, hermano, porque aquí dice los 7 diáconos, no estamos hablando temas fuera de lugar. Los 7 diáconos. La crisis se había presentado a los discípulos. Y dice, la iglesia estaba ensanchándose de continuo. Y este asunto de miembro acrecentaba la pesada carga de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Se necesitaban una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros días de la iglesia. Cuando se presenta la situación, el problema, los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea e inspirado por el Espíritu Santo, expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la iglesia. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser relevados de las tareas de socorrer directamente a los pobres. ¿Qué era la tarea que ellos tenían? Socorrer a los pobres siempre, socorrerlos. No podían dejar esa obra de hacer. Y estaban en una crisis porque ya había crecido la iglesia. Ellos tenían que hacer el trabajo y se necesitaba un ministerio. Cuando se vio la obligación, o sea, la necesidad, de socorrer a los pobres y de la carga semejante, pues debían quedar libres para progresar con la obra de predicar el evangelio. Así que dijeron, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. ¿Cuál obra, hermano santo? De repartir. Dígame. De repartir el diezmo para las viudas, los huérfanos. Exactamente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí nos lo dice claramente. Aquí dice, el hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial. Oye, hermano santo, estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres. ¿Para qué se escogieron los diáconos? Para mirar por la necesidad de los pobres. ¿Y qué hacen los diáconos en la iglesia? Abren la puerta, cierran la puerta, reciben a las personas. Eso es lo que yo veo a los diáconos haciendo. Pero ese no fue el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escoger el ministerio de los diáconos. Eso es lo que nos está diciendo nosotros aquí. Para mirar por las necesidades de los pobres. Mira, esto había sido ordenado especialmente para la obra especial de socorrer las necesidades de los pobres.
no le impedía tampoco enseñar también la fe, sino que por el contrario, tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad. Y ahí nosotros vemos que Esteban, ¿verdad? Un hombre poderoso en la palabra, ¿verdad? Tenemos a Felipe, Procoro, toda esa gente, todos esos hombres que ungieron en ese momento. Pero el ministerio de los diáconos, ¿para qué era? Para atender las necesidades, no era para estar en la puerta. Para atender las necesidades de los pobres. Ve cómo la palabra de Dios habla clarito. Por no estudiar la palabra del Señor es que estamos siendo engañados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Así, ¿ves? Los discípulos entendieron eso claramente y se enfocaron. La iglesia crecía, pero a su vez se repartía lo que llegaba a la iglesia, ¿verdad? Eso que se traía al alfolí, ellos lo repartían. Los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, repartían con toda esa gente. Suplir la necesidad de los pobres que están en la iglesia. Segundo diezmo. Ahora, en el libro, la iglesia de los apóstoles, que hicieron una reforma, ¿verdad? Hicieron una reforma. Vieron que eso se había olvidado, vieron que el Señor Jesucristo había reprendido eso a los fariseos y ellos no podían caer en el mismo error. Y por eso ellos se ven obligados en esta crisis de poner este ministerio que eran los diáconos. En el libro Patriarcas y Profetas, página 570, libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 570. Dice la palabra del Señor así. ¿Ve lo que dice acá? Dios cuida de los pobres. No estamos leyendo títulos desafados, que no es del tema. Dios cuida de los pobres. Patriarcas y Profetas, página 570, capítulo 51. Y dice la palabra del Señor aquí. Con respecto al primer diezmo que el Señor había dicho. ¿Cuál, hermano? Con respecto al primer diezmo. Aquí no los va a enumerar, para que les quede clarito. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Y acerca del segundo diezmo, mando, ¿cuánto, hermano? El segundo diezmo. El segundo diezmo. Y comerán delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogiere para hacer habitar allí el nombre, para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primeros de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice acá, en esta misma página, casi terminando, el otro párrafo dice: pero cada 3 años este segundo diezmo debía de emplearse en casa para agasajar a los levitas, a los pobres, como dijo Moisés, y enseñarás y comerás en tu viña y te saciarás. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Tremendo, más claro de ahí ni el agua, pero eso nunca se menciona. Yo no entiendo por qué se sacan textos de la Biblia para hacer una enseñanza, como es el caso de Malaquías 3:10, y sin embargo esas declaraciones se pasan por alto. Ajá, se pasan por alto. Entonces, este diezmo, hermano, se había olvidado en el pueblo de Israel. Por eso el Señor le dice: era necesario
de cumplir tanto el otro como este, porque en este es donde ustedes iban a revelar que ustedes estaban haciendo justicia, que ustedes eran misericordiosos, que ustedes eran caritativos, que ustedes eran amorosos. Ahí era que ustedes, y entonces ustedes son unos hipócritas, le dice el Señor. ¿Estamos entendiendo ahora por qué el Señor fue que le dijo en Mateo eso? Ahora, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 140, Testimonio para la Iglesia, 140. ¿Ve lo que dice aquí? Aquí dice, en toda iglesia, oigamos bien, hermanito, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 140. Aquí dice la profeta inspirada por el Espíritu Santo. En toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Está hablando ahí del segundo diezmo directamente. Exactamente. Para los pobres. Luego cada miembro presentará una ofrenda de gratitud. ¿Está viendo? Agradecido de que el Señor nos dio, ¿verdad? Nos dio de sus bendiciones. Entonces ese diezmo nosotros lo vamos a compartir con los necesitados. Porque aquí dice, o la ofrenda de agradecimiento a Dios cada semana o cada mes, según resulte más conveniente. Esta ofrenda expresará nuestra gratitud por los dones de la salud, el alimento y la ropa cómoda. Y en la medida en que Dios nos haya bendecido con estas comodidades, apartaremos recursos para los pobres, los dolientes, los angustiados. Quisiera llamar especialmente la atención de los hermanos en este punto. Recordemos a los pobres. Hermana Solange, cabe resaltar, ahora que usted ha leído esa declaración, que está bien clara, que el segundo diezmo, que era al final de cada 3 años, cabe resaltar, para que haya una armonía con esa declaración, no era que ellos lo iban a llevar cada 3 años, era que durante la semana se iba acumulando, y era la repartición lo que se hacía cada 3 años. Eso es correcto, cada 3 años, hermano. Sí, digo esto porque hay personas que sacan el texto de contexto y pueden decir, sí, pero eso se hacía al final de los 3 años. No era que yo lo llevaba, no era de que cada 3 años vamos a llevar este segundo diezmo. No, porque si era para todas las viudas y sabemos que el pueblo era bastante amplio, tenía que haber en el alfolí ese fondo, y ese fondo no se iba a reunir solo, era llevándolo, ¿verdad?, simultáneamente. Eso es correcto. Así mismo, hermano Sandy está entendiendo perfectamente. Gloria a Dios. Y con esa explicación que usted da, así también pueden entender entonces los otros que van a oír el tema. Entonces, hermano, aquí se recoge el segundo diezmo para los pobres. Se recoge ese segundo diezmo para los pobres en la iglesia. ¿Quién habla del segundo diezmo en la iglesia? ¿Quién? Es que no conviene hablar del segundo, porque es que el segundo... Ahora, vea la situación aquí. Usted dice, bueno, que es que no conviene. Ni siquiera los pastores de la verdad presente. Cuando yo dije la otra vez que ni siquiera los pastores de la verdad presente hablaban del mensaje de la salida al campo, de este tampoco hablan. Vamos a tener que hacer un tema, verdades que no se hablan. Sí, yo creo que sí, verdades que no se hablan. Entonces, y cuando se le pide una explicación del diezmo, ahí sí sacan libros de espíritu de profecía, que si la hermana Elena dijo que eso especialmente, todas las citas que dicen que es especialmente para pagarle a los que trabajan en el ministerio, esas sí las sacan.
y que dice que la hermana Elena que eso no se puede desviar para nada, pero ellos los diezmos sí lo pueden desviar para hacer complejos turísticos y para hacer una cantidad de cosas con esos diezmos que no está establecido en la palabra del Señor. Está fuerte. Nuestra hermana Solange se ha quedado un poco frisada. Vamos a esperar. Este es un tema bien delicado, pero es necesario que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Para que podamos tener una idea clara de el segundo diezmo. Y eso es lo que ella está explicando. Tristemente no se habla de eso hoy día en nuestro medio. Y eso es uno de los temas por lo cual uno se gana los problemas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está bastante clara. No es algo que uno está sacando de contexto. No es algo que es nuevo. Simplemente que no se ha practicado, no se le ha enseñado a la persona, y el objetivo es ese. Que usted pueda entender y que usted pueda por usted mismo. Entonces, que usted pueda por usted mismo abrir las escrituras y comprender, ¿verdad?, lo referente a este tema. Por eso le hemos invitado a ella. Ustedes ven que ella ha dado todas las citas bíblicas, ha dado las declaraciones de Elena de White y son bastante claras, ¿verdad? Un servidor tuvo un tema el día pasado, ustedes lo pueden buscar ahí en el canal, donde dábamos las declaraciones, que hay muchas declaraciones que Elena de White da sobre el diezmo en términos general y para qué se usaba, ¿verdad? Y es que siempre que se hablan de estos temas, parece ser que es la tecla débil del pueblo. Cuando se habla en términos general del diezmo, hay gente que no le gustaría que uno toque estos temas. Y en particular traen problemas porque al no hablarse de esto, pues cuando la gente escucha una luz nueva, entonces piensa que el que la está dando se está desviando, ¿verdad?, de lo que tradicionalmente se ha enseñado. Pero la palabra de Dios es bastante clara, mis amados hermanos. Ya tenemos a nuestra hermana Solange aquí nuevamente. Dile que se fue el internet. Se había ido el internet, hermano, el enemigo, que el Señor nos reprenda, que estamos orando. Entonces quedamos mi hermano Sandy, que ni siquiera los pastores de la verdad presente hablan del tema, ¿cierto? Y cuando hablamos del tema con los pastores, ellos inmediatamente sacan citas donde solamente para apoyar de que hay que entregarle esos diezmos, pero del diezmo de los pobres nadie habla. Y esos diezmos son tan codiciados que los pastores de las demás iglesias, los pastores de la iglesia pentecostal, le enseñan a sus feligreses que no hay que cumplir la ley porque eso está en el Antiguo Testamento. Pero la ley del diezmo está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos lo exigen? No deberían de exigirlo. Falta de honestidad. ¿Perdón? Falta de honestidad, como Jesús le dijo. Hipócritas. Pero si ha llegado la hora, mi hermano Sandy, vamos a hablar de reformas. Esta es la palabra que no quieren oír nuestros dirigentes. Pero nosotros debemos hacer reformas. Porque ese es el propósito de predicar la verdad en este canal. Llamar a una reforma, como usted dijo ahorita, de los temas que están, como dijo usted, las verdades que no se dicen. Las verdades que no se hablan, entonces esas las vamos a ir sacando, ¿verdad? Para que se conozca la verdad y se empiecen a hacer las reformas que se necesitan en la iglesia. Tenemos que recoger diezmo de los pobres, ¿cierto, hermano Sandy? Clarísimo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que recoger el diezmo de los pobres. Y sí, claro que sí, que el primer diezmo es para pagar a los que trabajan en el ministerio. Pero los ministros y los pastores no son los únicos que hay que darle el diezmo, como enseñan ellos.
porque eso es lo que nos enseña. Vamos a ver qué nos dice a nosotros el libro de Hechos de los Apóstoles, página 274, 275. Y dice la palabra del Señor aquí. Hechos de los Apóstoles 274, dice la palabra del Señor: los mensajeros escogidos de Dios están empeñados en una labor agresiva. ¿Cómo debe ser la labor de los que el Señor escoge para el trabajo? Agresiva. Y no deben verse obligados a pelear a sus propias expensas, sin la ayuda de la simpatía y el cordial sostén de sus hermanos. Incumbe a los miembros de la iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Tremenda esa. Dejan sus trabajos para emplearse en el ministerio. Y dice aquí: los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber renunciarán a todo para ocuparse en el servicio del Señor. Deben recibir por su esfuerzo abnegado suficiente salario para sostenerse a sí mismo y a su familia. Sí, pero al principio dice a los mensajeros, no dice a los pastores, porque si es que si usted no va a una universidad a estudiar 4 años de teología, para ellos esa declaración no es válida. Pero muchos de nosotros, me voy a incluir, hemos hecho eso, pero no se nos respeta en la iglesia y no se nos mira con esa calidad que está diciendo esa declaración por el simple hecho de que no fuimos a una universidad. Y vamos a ver qué dice la pluma inspirada. Vamos a ver qué dice en el libro Testimonio para la Iglesia, página 347, qué dice la profeta de los pastores. Vamos a ver qué dice allí. No es que lo estamos atacando, sino que estamos hablando la verdad. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 347. Y dice la palabra del Señor aquí. Dice: los pastores han descuidado las responsabilidades que Dios les ha dado. ¿Qué han hecho? Han descuidado las responsabilidades que Dios le ha dado. Y vamos a ver si se parecen. Vamos a ver si ella dice aquí que se parecen a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes del pueblo de Israel. Vamos a ver lo que sigue diciendo esta declaración. Las responsabilidades que Dios le ha dado se han vuelto estrechos y faltos de fe y han dado lugar a una imperdonable cobardía. ¿Por qué imperdonable cobardía? Bueno, porque en Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Apocalipsis. Los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces dice, se han vuelto estrechos y faltos de fe y han dado lugar a una imperdonable cobardía. Pereza, perezoso, y codicia. Son codiciosos. No se han dado cuenta de la magnitud y la importancia de su obra. Tremendo, no se han dado cuenta, dice allí. Wow. No se han dado cuenta. Y lo que han hecho es meter falsa doctrina en la iglesia, poner a la gente a celebrar cualquier cantidad de días, engañando igual que los pastores y sacerdotes del pueblo de Israel. No vamos a decir todos, pero aquí dice los pastores. Ahora,
cuando hablamos del pago de los diezmos, aquí dice que los cristianos, oigan lo que dice aquí ahora, aquí no está hablando de pastor y es en el mismo capítulo, la misma página. No es que estoy a otro tema, no, la misma página. Aquí dice que los cristianos que aman el deber levanten cada onza. Los cristianos, yo no estoy hablando ministros, sacerdotes ni nada de eso. Los cristianos que aman el deber levanten cada onza que puedan y que luego miren hacia Dios en procura de más fuerza. Él obrará a través de los esfuerzos de hombres y mujeres cabales y hará lo que ellos no pueden hacer. Nueva luz y nuevo poder les será dado a medida que utilizan los medios que tienen a su disposición. Nuevo fervor y nuevo celo comunicará a la iglesia al ver que algo se ha logrado. ¿Quiénes son los que van a tomar las directrices? Los hombres y las mujeres, que dice aquí, los cristianos que aman el deber van a levantar cada onza para empezar a trabajar y levantar esa verdad. Y que no escatimen ningún esfuerzo porque el Señor va a proveer lo que le haga falta. Y toda la luz que necesite para hablar la verdad, el Señor también se la va a dar. Nosotros no necesitamos andar por allí pidiéndole, mire hermano, que colabore por aquí, que también por allá. No, el Señor sabe la necesidad de cada quien, hermano Sandy, y el Señor pone en el corazón a dar lo que cada quien vaya a dar. Tocó y un el punto, Señor provee. hermana Solange, tocó un punto muy, pero muy importante. Yo dije en uno de mis temas, un grupo de Curazao me invitó y después estaban traduciendo en papimento porque ellos muy poco hablan español. Pero la persona que me invitó, que domine el español, cuando terminé el tema, ellos me preguntaron a mí, a través de ella, ¿usted quiere que le enviemos el diezmo? Y para gloria y honra de Dios, le dije, no, ustedes tienen que ayunar y orar. Y ahí mismo le dije en el sermón, yo no creo en ningún ministerio, eso es particularmente yo, que ande pidiendo, porque si realmente yo soy fiel, Dios se va a encargar de mí. Así le dije. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en esta semana me han llamado varios hermanos que hay unos hackers que están pidiendo dinero a nombre de Escuela de Profeta, del hermano Ero, que ya no está. Pero los hermanos tienen que saber porque el código de República Dominicana, porque Ero es de aquí, no es largo. Y este número, que ya yo se lo proveí a algunos de los hermanos, este número es largo, tiene un más y tiene un viaje de número. Tienen que tener cuidado, hermano, porque incluso cuando ustedes vean ministerio que están pidiendo, tienen que tener cuidado, porque yo creo que si Dios lo mueve a ustedes, nosotros no tenemos que pedir. Y menciono esto porque fue muy importante. Creo que el Espíritu de Dios le hizo que en medio del tema la hermana Solange mencionara ese punto. Sí, hermano, lo aclaro porque normalmente a veces hay personas que se ponen a trabajar en la obra del Señor, inmediatamente están pidiendo recursos, están pidiendo ayuda, y eso no es correcto. Uno de los ministerios que el Señor me permitió a mí trabajar, que fue atendiendo enfermos con la ayuda que el Señor me daba a mí en sabiduría para atenderlo. Y me puse a trabajar con los enfermos, a cuidar, traía enfermos a la casa, hermano, para cuidarlo 1 mes, 2 meses, lo que se necesitara. Y colaborando con esa gente sin pedirle ni medio. Y el Señor se las ingenió. El Señor me proveyó una cama clínica. El Señor me proveyó un diván. El Señor me proveyó sábanas para esa cama. Me proveyó lo que llamamos nosotros pato para ponerle a los enfermos cuando no se pueden levantar de la cama, tanto para hombres como para mujeres. El Señor agrega, hermano, lo que haga falta. Y no hay necesidad de pedirle a nadie. El Señor sabe la necesidad y el Señor la va a suplir. Porque el Señor se las ingenia para que sus hijos reciban lo que necesitan. Amén. Ok, entonces, ¿qué estamos nosotros diciendo aquí? Que los pastores, dice la palabra, se han vuelto, ¿qué cosa? Estrecho, cobarde, tienen pereza,
¿Cuál pereza, hermano? No se visita a los miembros de la iglesia. Los pastores tienen que ir a visitar a los miembros de la iglesia, preguntarles cuáles son los problemas que tienen, orar por ellos, bendecirlos, estar pendiente de sus necesidades espirituales, porque ese es el trabajo, ¿entiendes? Y entonces ellos pasan años y resulta que estudian maestría, estudian doctorados en familia y la familia divorciándose, los esposos divorciándose y en problemas en los hogares. Entonces, ¿para qué son esos estudios? Pero sí, entonces hay que reclamar los diezmos y esos diezmos no se pueden retirar y hay que pagarle. Pues el Señor está hablando claro aquí, a quién es que hay que darle los diezmos y pagarle los diezmos. Porque usted tuvo un tema en estos días pasados excelentísimo, a quién era que había que pagarle los diezmos. Entonces, la reforma de los diezmos es que hay que sacar un segundo diezmo para sostén de los que están necesitados en la iglesia. Esa es una reforma que hay que hacer. Y cuando se supla todas las necesidades de la iglesia, ir a los hospitales, los barrios, a las calles, gente pobre, para asistir a esas personas. Porque el trabajo hay que hacerlo adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces hay que sacar un segundo diezmo porque esa ley está establecida desde el principio. No se ha hablado nunca, pero está allí. Y hay que cumplirla. Entonces, el diezmo de los pobres y el otro diezmo, que es el primer diezmo, para pagarle a los que están trabajando en la obra. Porque eso es lo que dice la palabra ahí, el apóstol Pablo, que dijo, pues, el que trabaja en el ministerio. El que trabaja en el altar que viva de él. Y todo obrero, dice la palabra, todo obrero es digno de su salario. Dice la palabra, no ponga a bozar al buey que trilla. Todas esas cosas nosotros nos lleva allí, que no es precisamente para el pastor, sino que los que se dedican a trabajar en el ministerio. Entonces nosotros en estos temas que vamos a tener, vamos a ir tratando temas donde nosotros tenemos que hacer reforma como pueblo que está esperando la venida del Señor Jesucristo. Porque se ha llegado la hora, hermano Sandy, que nosotros tenemos que hacer reforma. Amén, así es. ¿Sabía usted, hermana Solange, que hay hermanos laicos que trabajan, que han desgastado su vida, que trabajan más que los ministros? Yo conozco un amigo mío, ese hombre ha gastado su vida, todos sus recursos en la obra del Señor. Se llama Juan Liriano. Sin embargo, a él sí le ha negado que predique aquí en mi pueblo, se le ha negado rotundamente. Tremendo eso. Imagínense. ¿Y por qué digo, hermanos, que nosotros debemos hacer reforma con respecto a esto? Porque así como el Señor Jesucristo reprendió a los dirigentes, a los que estaban encargados de ministrar en aquel momento en el pueblo de Israel, así mismito, si nosotros no cumplimos hoy con lo que está establecido, igualmente el Señor nos va a dar a nosotros la misma reprensión. Porque si el Señor reprendió aquello, a nosotros también nos va a reprender. Definitivo. ¿Tiene usted alguna otra cosa que decir, hermano Sandy? Bueno, la palabra está clara, está clarísima. El hermano Sandy dice que la palabra está clara. Bueno, hermano, este es el diezmo olvidado. Ahora sabemos cuál es el diezmo que está olvidado, hermano Sandy. ¿Quedamos claros? Sí, está clarísimo. Y ojalá que nosotros, de manera individual, comencemos a implementarlo, ¿verdad? Porque hoy en día la clase más baja, llámese los huérfanos, las viudas, los encarcelados, esos son temas que casi no se escuchan. Y Santiago dice que la verdadera religión, nosotros cuando hablamos de la verdadera religión, cogemos Apocalipsis 17:12. El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra, pero Santiago le agrega otro ingrediente, dice, la religión verdadera es visitar a la viuda en sus tribulaciones, al huérfano, al encarcelado. Y eso es el segundo. Exactamente. Y ese es el verdadero ayuno. Eso no fue que dijo el Señor, fue el verdadero ayuno. Exacto. También lo dijo el Señor. Y cuando vamos a Mateo 25, el juicio de las naciones, ¿cuál va a ser el juicio de las naciones?
¿Qué dice ahí del juicio de las naciones? El mismo. Y cuando usted dice la verdadera religión, nosotros podemos nombrar a una mujer que estuvo en una religión que precisamente no fue la iglesia adventista, pero hasta diezmó su propia vida, que fue Teresa de Calcuta. ¿Usted se ríe, hermano Sandy? Pero no, porque qué interesante que una persona que sea de otra denominación haya rendido un servicio tan abnegado, ¿verdad? Hasta su propia vida, estoy diciendo que la diezmó, porque esa mujer se dio día y noche en cuerpo y alma y espíritu, como dice la gente, para servirle a los necesitados, a los más desvalidos, a los que estaban en el piso, que nadie los quería. Entonces, ¿necesitamos nosotros hoy prestar atención a eso, hermano Sandy? Sí, necesitamos prestar atención, porque así le estoy repitiendo, así como el Señor Jesucristo reprendió en aquel entonces al pueblo de Israel, así mismo nos va a reprender a nosotros. Si estamos esperando al Señor Jesucristo, necesitamos empezar a hacer reforma. Y vamos a empezar a hablar de reforma, porque nosotros necesitamos reforma en el vestir, reforma en el comer, reforma en el matrimonio. Nosotros necesitamos reforma. Palabra dura, pero la necesitamos. Bien, yo sé, hermana Solange, que estoy seguro, no estableciendo un juicio, estoy seguro que de forma institucional no le van a hacer mucho caso, pero estoy también segurísimo que después de haber visto este estudio, muchos hermanos se van a preguntar, hermana Solange, hermano Sandy, si yo quiero comenzar a implementar ese método divino, ¿qué voy a hacer? Me gustaría que usted le dé algún consejo, porque si algún hermano quiere ir acumulando en un sobre o en una cuenta, en lo que sea, para de manera individual realizar este método divino, cumplir con la palabra de Dios, ya que de forma institucional no puede, ¿qué usted le aconsejaría, hermana Solange, ya a manera final? Muy bien, muy buena la pregunta. El consejo que yo le daría es, a manera individual, cada uno debe sacar su porción. Ve que no pude leer porque se va el tiempo. La hermana decía ahí, cuando ella estaba hablando con respecto a este segundo diezmo para los pobres, decía que como pudieran, 1 centavo, $1, o sea, ella habla en sus términos porque era la moneda de allá. Pero dependiendo las diferentes monedas en los países, entonces cada quien va a sacar un recurso de lo que pueda. Y va a ver en la iglesia qué familia, la familia que tenga más necesidad, con ella va a compartir ese diezmo. Si hay un niño que necesita un par de zapatos, cómprele ese par de zapatos a ese niño. Si usted ve que esa gente son muy pobres, llévele una bolsa de comida a esa gente. Y si toda la iglesia es rica, que no hay necesidad de nada, agarre, igualmente, no es que usted va a estar exento de no pagar el diezmo porque la iglesia donde usted pertenece es rica, no. Entonces tenemos los hospitales, que hay bastantes personas en esos hospitales que no tienen recursos, llévele una bolsa de fruta. O vea qué medicamento está usando esa persona y cómprele el medicamento a esa persona. Pero ese diezmo hay que sacarlo porque ese es el diezmo de los pobres. Y si no cumplimos con ese diezmo, estamos robando a Dios. Bien, otra segunda preguntita. La hermana Solange está hablando del segundo diezmo. No es que usted se va a quedar el primero. El primero es para el sostenimiento de los siervos de Dios y siervas que estén dedicados a tiempo completo predicando la verdad presente. De eso estamos claros. Ya usted sabe. Ahora, el principio que se ha establecido mediante este estudio, no que ha establecido la hermana Solange, sino la palabra de Dios y el espíritu de profecía, es que ellos lo hacían al final de los 3 años. Ahora, la segunda y última pregunta que le hago a mi hermana Solange, y es para aclarecimiento de ustedes, me parece a mí que ahora, con esta dispensación donde podríamos decir que duplica o triplica la cantidad de gente comparativa con el pueblo de Israel, la cantidad de necesitados hoy día lo duplica. Me imagino yo, hermana Solange, que no hay que esperar a que finalicen 3 años, porque entonces la gente va a morir. Imagínense un enfermo esperando. No, y por eso es que la hermana lo deja a conciencia de la persona, semanal, si usted puede, mensual, si usted puede, y ahí está claro, por eso debemos estudiar.
Entonces, ahí está en el tema, uno de los libros que yo leí, ahí aparece el tema en Testimonio para la Iglesia. Dice que se va a escoger ya sea como la persona pueda, porque ese diezmo es como la persona pueda. No le están exigiendo. El segundo diezmo es según las bendiciones que el Señor nos ha dado, nosotros vamos a dar. Y dice allí en el libro Espíritu y Profecía, según lo que usted pueda, semanal, mensual, como usted crea conveniente y cuánto usted crea conveniente. Entonces usted va a ayudar y va a apoyar a la persona necesitada. Correcto. Vamos entonces a orar, hermana Solange, ¿qué le parece? Usted ora, entonces Sí. ahora, hermanito. Vale, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por tu palabra, porque sin ella, ¿qué sería de nosotros? Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que a partir de hoy, al haber aprendido de este hermoso estudio, que nosotros podamos despojarnos, Señor, de una segunda porción a la cual tú le llamas en tu palabra el segundo diezmo, Señor, para que aquellos que están, Señor, con tristeza, que quizás ahora mismo mientras la hermana Solange y yo hablamos, quizás no han juntado un fogón, un anafe, una estufa, ellos puedan ser también alimentados, Señor. Aquellos que están en los hospitales, que quizás carentes de medicina, que con esa segunda porción ellos puedan ser sustentados, Señor, dando la fuerza, el desprendimiento para nosotros poder cumplir a partir de ahora, hacer una reforma en toda nuestra vida y como consecuencia sacar esa segunda porción del segundo diezmo. Señor, que no nos fijemos en que si la institución lo está haciendo, que yo de manera individual comience hoy a ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amada Solange, gracias nuevamente. Yo le doy las gracias por cortesía, pero el galardón será cuando Cristo venga. Amén, amén. Y para usted y para todos, hermanos, los que estamos aquí, ojalá y así sea, que tengamos la fortaleza para alcanzar esa corona. Amén. Continuaremos orando aquí en este ministerio, tanto por la hermana Solange, su familia, y por usted que está viendo también el tema. También recuerde, nosotros no somos quienes para decir que no necesitamos. Yo necesito también de sus oraciones, al igual que la hermana Solange también. Y queremos también que oremos los unos por los otros. Un abrazo, hermana. Le queremos mucho de este lado. Ojalá un día pueda ir a Venezuela a comerme esos mangos que tanto me gustan. Aquí lo estamos esperando, hermano. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.